¿Alguna vez has notado que alguien cercano empezó a cambiar de maneras sutiles pero constantes durante casi un año completo? Te voy a contar algo que los médicos rara vez explican y que la mayoría de las familias no reconocen hasta que ya es demasiado tarde. Existen exactamente 7 señales que aparecen con una precisión asombrosa un año completo antes de que una persona mayor llegue a su momento final. Hace 3 años perdí a mi mejor amigo de la infancia, Miguel. Habíamos crecido juntos en Sevilla, compartido travesuras de juventud, bodas, bautizos y años de domingos jugando las cartas en el bar de la esquina. Miguel era de esas personas que parecen eternas, siempre con energía, siempre con una sonrisa. Pero cuando miro hacia atrás ahora, puedo ver claramente que su cuerpo nos estuvo avisando durante exactamente 12 meses antes de despedirse de nosotros. Todo comenzó con pequeños cambios que parecían insignificantes. Su mujer Pilar nos comentaba ocasionalmente que Miguel había perdido un poco de peso, que se cansaba más de lo habitual, que dormía de manera diferente. Pensábamos que eran cosas normales de cumplir los 75. Grave error. Su cuerpo estaba hablando un idioma que ninguno sabíamos interpretar. Durante mis 40 años trabajando en el sistema sanitario, he visto cientos de casos como el de Miguel. He estudiado este fenómeno, he hablado con especialistas de toda España, he revisado investigaciones internacionales, y he llegado a una conclusión que te va a impactar: el cuerpo humano es mucho más sabio de lo que imaginamos. Cuando se acerca el final, nos avisa con una precisión increíble. Por eso he decidido compartir contigo estas 7 señales que nadie te dice. No porque quiera asustarte, sino porque reconocerlas puede transformar completamente cómo vives tus últimos años o cómo acompañas a tus seres queridos. Al final de este vídeo vas a entender por qué esta información puede ser un regalo invaluable para ti y tu familia. Si encuentras valor en lo que voy a compartir contigo, por favor dale al botón de me gusta. Esto me ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que realmente lo necesitan. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita. Estoy creando una serie completa sobre temas que afectan a nuestra generación, contenido que no encontrarás en otros sitios. Primera señal: la transformación silenciosa del peso corporal. Miguel siempre había tenido lo que su mujer llamaba un poquito de barriga. Era un hombre corpulento, de esos que disfrutan la vida y la buena comida. Pero alrededor de febrero del año pasado, comenzamos a notar que su ropa le quedaba diferente. Al principio pareció algo positivo. Mira qué bien, Miguel está adelgazando, decíamos. Pero esta pérdida de peso no era como cuando alguien decide ponerse a dieta. No había cambio en sus hábitos alimentarios, no había ejercicio nuevo, no había enfermedad aparente. Simplemente iba perdiendo peso de manera constante, mes tras mes, sin explicación. ¿Por qué ocurre esto? Durante mis años en el sector sanitario aprendí que el cuerpo es como una máquina perfectamente calibrada. Cuando detecta que sus sistemas están comenzando a fallar, automáticamente reajusta sus prioridades. El metabolismo cambia, la absorción de nutrientes se vuelve menos eficiente, y la masa muscular comienza a deteriorarse. En el caso de Miguel, perdió aproximadamente 12 kilos en 8 meses. Su médico le hizo análisis exhaustivos: hígado, riñones, tiroides, marcadores tumorales. Todo salía dentro de los parámetros normales. Pero el peso seguía bajando inexorablemente. Lo que descubrí después, investigando este fenómeno, es que esta pérdida de peso es como el canario en la mina de carbón. Es la primera señal visible de que el organismo está entrando en una fase de transición fundamental. No es solo adelgazamiento, es una reorganización profunda de cómo el cuerpo gestiona su energía. Si tú o alguien que conoces está perdiendo peso de manera constante sin causa aparente, especialmente si la pérdida supera el 5% del peso corporal en 6 meses, presta mucha atención. Esta no es suerte por adelgazar sin esfuerzo. Es tu cuerpo comunicándote algo muy importante. Miguel llegó a perder tanto peso que Pilar tuvo que comprarle ropa nueva 3 veces durante ese año. Ahora entendemos que cada talla menos era una señal más clara de que algo fundamental estaba cambiando en su organismo. Segunda señal: el agotamiento que nunca desaparece. ¿Recuerdas la energía que tenías a los 40? Incluso a los 50, después de un día largo, una buena noche de sueño te dejaba como nuevo.
Pero la segunda señal es un tipo de cansancio completamente diferente, un agotamiento profundo que no mejora con el descanso. Miguel solía trabajar en su taller de carpintería hasta bien entrada la tarde. Era su pasión, su lugar de refugio donde creaba muebles hermosos con sus propias manos. Pero empezó a necesitar descansos cada pocos minutos. Luego esos descansos se hicieron más largos. Finalmente, dejó de ir al taller por completo. Es que ya no tengo la fuerza de antes, nos decía. Y nosotros, como buenos amigos, le respondíamos que era normal, que todos envejecemos. Pero este cansancio era cualitativamente diferente. No era la fatiga normal del envejecimiento. Este agotamiento ocurre porque el corazón comienza a bombear con menos eficiencia. La sangre circula más lentamente, llevando menos oxígeno a los músculos y órganos vitales. Es como si el motor del coche comenzara a perder potencia gradualmente, pero tan despacio que apenas te das cuenta hasta que ya no puedes subir las cuestas que antes subías sin problema. Miguel comenzó a dormirse en su sillón después de comer, algo que nunca había hecho. Por las mañanas se levantaba ya cansado, como si hubiera estado trabajando toda la noche. Las tareas más simples, como subir las escaleras o hacer la compra, se convirtieron en verdaderos desafíos. Lo más difícil de esta señal es el impacto emocional. Miguel se sentía frustrado consigo mismo. Antes podía con todo, me decía con tristeza. No entendía que su cuerpo estaba conservando energía para procesos más fundamentales, preparándose para una transición que aún tardaría meses en completarse. Si sientes este tipo de agotamiento persistente, o lo observas en alguien cercano, no lo minimices. No es pereza, no es falta de voluntad. Es una señal clara de que el organismo está redistribuyendo su energía de manera fundamental. Tercera señal, la revolución silenciosa del sueño. Esta señal me fascinó cuando la estudié en profundidad. Miguel comenzó a tener patrones de sueño completamente diferentes a los que había tenido toda su vida. Hasta los 74 años dormía religiosamente de 11 de la noche a 7 de la mañana. Pero eso cambió radicalmente. Empezó a despertarse múltiples veces durante la noche, no por malestar o preocupación, sino simplemente porque su cuerpo había cambiado su reloj interno. Pilar me contaba que se levantaba 3 o 4 veces, se quedaba un rato sentado en el borde de la cama, y luego volvía a acostarse. Pero aquí viene lo interesante, también comenzó a dormir mucho más durante el día. Siestas de 3 horas por la tarde, cabezadas después del desayuno, periodos largos de somnolencia mientras veía la televisión. En total dormía más horas que antes, pero de manera fragmentada. Los investigadores han descubierto que esta alteración del sueño está relacionada con cambios en la producción de melatonina y otros neurotransmisores. El cerebro, de alguna manera, se está preparando para un estado diferente de conciencia. Es como si necesitara más tiempo para procesar, reparar y reorganizar. Miguel me contaba que muchas veces se quedaba despierto en la cama durante horas, pero no inquieto. Estoy tranquilo, me decía. Simplemente no puedo dormir. Otros días se quedaba dormido en mitad de una conversación, algo que jamás había hecho en su vida. Esta alteración del sueño no es insomnio en el sentido tradicional. Es una reorganización profunda de los ritmos biológicos. El cuerpo necesita más tiempo de mantenimiento interno, pero también conserva energía de maneras que antes no necesitaba. Pilar llegó a preocuparse mucho por estos cambios. Pensó que Miguel podría estar desarrollando algún trastorno del sueño. Pero cuando consultaron con el médico, les dijeron que era normal para su edad. Ahora sabemos que era mucho más que eso. Y antes de continuar con la cuarta señal, quiero pedirte algo. Si este contenido te está resultando útil, déjame un comentario con el número de la señal que más te ha impactado hasta ahora. Además, si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártele este video. Hablar abiertamente sobre estos temas puede ayudar a muchas familias a vivir mejor estos procesos naturales de la vida. Cuarta señal, la pérdida del placer por la comida. Miguel había sido toda su vida lo que su mujer llamaba un buen comedor. Disfrutaba enormemente de la comida, especialmente de los domingos familiares donde Pilar cocinaba paella para toda la familia. Pero aproximadamente 7 meses antes de que nos dejara, notamos que empezó a comer cada vez menos.
Al principio pensamos que estaba cuidándose más, quizás porque el médico le había recomendado controlar el colesterol. Pero pronto nos dimos cuenta de que simplemente había perdido el apetito. Pilar se esforzaba preparando sus platos favoritos, pero Miguel apenas probaba unos bocados y decía que ya estaba satisfecho. Esta pérdida de apetito va mucho más allá de comer menos por salud. Es un cambio fisiológico profundo que afecta múltiples sistemas del cuerpo. Las papilas gustativas se vuelven menos sensibles, el sentido del olfato se deteriora y la producción de saliva disminuye. Todo esto hace que la comida literalmente pierda sabor. Además, el sistema digestivo comienza a funcionar más lentamente. El estómago tarda más en vaciarse, lo que provoca sensación de saciedad con pequeñas cantidades de comida. Es como si el cuerpo dijera, ya no necesito tanto combustible para mantener este organismo funcionando. Recuerdo vívidamente un domingo cuando Pilar había preparado la paella que Miguel tanto amaba. Él se sirvió una porción pequeña, comió apenas 3 o 4 cucharadas y empujó el plato. «Está buenísima, mi amor», le dijo a Pilar, «pero realmente no tengo hambre». La expresión de tristeza en el rostro de ella me partió el corazón. Miguel también comenzó a rechazar invitaciones a comer fuera. Los restaurantes que antes frecuentábamos se volvieron demasiado ruidosos, demasiado llenos, demasiado estimulantes. Prefería comidas ligeras en casa, en silencio, sin prisa. Pilar me confesó después que había llegado a frustrarse mucho con Miguel. Pensaba que no se estaba esforzando lo suficiente, que estaba siendo terco o difícil. Ahora entendemos que no tenía control sobre estos cambios. Su cuerpo había alterado fundamentalmente su relación con la comida. Si observas que alguien que siempre disfrutó comiendo de repente pierde interés en la comida, no lo interpretes como mal humor o terquedad. Es una señal importante de que algo profundo está cambiando en su organismo. Quinta señal, los cambios sutiles en la mente. Esta fue quizás la señal más difícil de aceptar para todos nosotros. Miguel había sido profesor de historia durante toda su carrera profesional. Tenía una memoria prodigiosa, podía recitar fechas, nombres, eventos históricos con una precisión asombrosa. Pero alrededor de 8 meses antes del final, empezamos a notar pequeños pero constantes cambios. Al principio eran cosas menores. Olvidaba el nombre de algunos de nuestros amigos comunes, se confundía con las fechas de eventos recientes, o perdía el hilo de conversaciones largas. Pensamos que podría ser un inicio de Alzheimer, pero las pruebas médicas descartaron demencia. Lo que estaba ocurriendo era diferente. El cerebro, como cualquier otro órgano vital, necesita un flujo constante de oxígeno y nutrientes para funcionar óptimamente. Cuando la circulación se vuelve menos eficiente, el cerebro es uno de los primeros en mostrar los efectos de esta disminución. Miguel comenzó a tener dificultades para seguir conversaciones cuando había múltiples personas hablando. En las reuniones familiares se quedaba cada vez más callado, no porque no quisiera participar, sino porque procesar toda esa información se había vuelto agotador para él. Hubo un momento especialmente impactante cuando intentó contarnos sobre la Guerra Civil Española, un tema que había enseñado durante décadas. Se quedó a mitad de frase, con una expresión de confusión en el rostro. «¿Sabes qué?», dijo finalmente, «ya no me acuerdo de todos los detalles como antes». Pero también ocurrió algo hermoso y fascinante. A medida que su memoria reciente se volvía menos fiable, sus recuerdos de la infancia y juventud se hicieron increíblemente vívidos. Comenzó a contarnos historias de su niñez en Córdoba con un detalle asombroso, anécdotas que nunca antes había compartido. Era como si su mente estuviera regresando a los momentos más fundamentales de su existencia, a los recuerdos que habían formado la esencia de quién era. Nos habló de su primer día de escuela, de cómo conoció a Pilar en una verbena de pueblo, de conversaciones con su padre que había olvidado durante décadas. Miguel también se volvió más contemplativo. Pasaba largos ratos simplemente pensando, observando. Cuando le preguntábamos en qué pensaba, sonreía y decía, «En todo, en nada, en la vida que he vivido». Es importante entender que estos cambios cognitivos no significan que la persona esté perdiendo la cordura o volviéndose senil. Es una adaptación natural de un cerebro que está asignando sus recursos de manera diferente, priorizando aspectos emocionales y espirituales sobre el procesamiento de información nueva.
Sexta señal, el retiro gradual del mundo social. Miguel había sido siempre el organizador de nuestro grupo de amigos. Era él quien nos convocaba para las partidas de dominó de los miércoles, quien planificaba las excursiones de fin de semana, quien mantenía vivo nuestro grupo de WhatsApp con chistes y noticias. Pero gradualmente, comenzó a participar cada vez menos. No era como si hubiera tenido una pelea con alguien o se sintiera molesto por algo. Simplemente empezó a declinar las invitaciones de manera educada pero constante. La próxima vez, decía siempre, hoy me apetece quedarme en casa tranquilo. Este retiro social no era depresión en el sentido clásico. Miguel no estaba triste ni desesperanzado. Al contrario, parecía encontrar una paz profunda en la simplicidad de su hogar, en la compañía de Pilar, en las rutinas tranquilas y predecibles. Las reuniones que antes disfrutaba enormemente ahora le parecían demasiado ruidosas, demasiado estimulantes, demasiado agotadoras. Prefería conversaciones uno a uno, en ambiente calmo, sin presas ni distracciones. Era como si necesitara conservar su energía para interacciones más íntimas y significativas. Miguel también comenzó a delegar responsabilidades que había asumido durante años. Dejó de ser el tesorero del club de jubilados de su barrio, pasó a Pilar el control de las cuentas bancarias, y pidió a su hijo mayor que se hiciera cargo de gestiones administrativas que antes manejaba él. Recuerdo una conversación que tuvimos sobre este tema. Le pregunté si se sentía solo o aislado. Me miró con esos ojos sabios que había desarrollado durante el último año y me dijo, no es que no quiera estar con vosotros. Es que ahora necesito otro tipo de compañía, más silenciosa, más profunda. Este retiro gradual es una necesidad legítima, no algo que deba combatirse o prevenirse. Es el alma preparándose para una transición, buscando paz, simplicidad y conexiones más esenciales. Miguel no nos estaba rechazando, simplemente estaba respondiendo a una llamada interior hacia la tranquilidad. Por favor, si llegaste hasta aquí, déjame saber en los comentarios si has observado alguna de estas señales. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Y no olvides suscribirte al canal si este contenido te está resultando valioso. Séptima señal, la búsqueda de significado y trascendencia. La séptima y última señal fue la más hermosa y reveladora de todas. Miguel comenzó a hacer cosas que nunca había hecho en sus 75 años de vida. Empezó a escribir, no solo cartas, sino una especie de diario donde reflexionaba sobre su vida, sus experiencias, las lecciones que había aprendido. Se volvió profundamente contemplativo. Pasaba horas sentado en su butaca favorito junto a la ventana, observando el jardín, viendo pasar las estaciones. Cuando le preguntábamos qué pensaba durante esos largos ratos de silencio, nos decía que estaba organizando su vida en la cabeza. Miguel comenzó a reconciliarse con personas con las que había tenido diferencias a lo largo de los años. Llamó a su hermano con quien había estado distanciado por una tontería durante una década. Escribió una carta a un antiguo colega con quien había tenido una disputa profesional. Era como si estuviera limpiando su casa emocional, dejando todo en orden. También desarrolló un interés renovado por temas existenciales. Empezó a leer libros de filosofía, algo que nunca había hecho antes. Hablaba sobre el propósito de la vida, sobre lo que permanece después de nosotros, sobre el legado que dejamos en este mundo. No desde una perspectiva morbosa, sino con una serenidad y sabiduría que nos asombraba. Recuerdo especialmente una tarde cuando me dijo, ¿sabes qué he descubierto? Que al final lo único que importa realmente son las personas que has amado y que te han amado. Todo lo demás es ruido. Esa frase se me quedó grabada para siempre. Miguel empezó a regalar sus pertenencias más preciadas. No de manera dramática o alarmante, sino como quien quiere asegurarse de que sus tesoros vayan a parar a las manos adecuadas. Me regaló su colección de herramientas de carpintería, le dio a su nieta su reloj de bolsillo, entregó sus libros de historia a la biblioteca municipal. También intensificó las expresiones de cariño hacia su familia. Le decía a Pilar cada día cuánto la amaba, les recordaba constantemente a sus hijos lo orgulloso que estaba de ellos, abrazaba a sus nietos con una ternura renovada. Era como si cada gesto de amor fuera más consciente, más intencional.
Esta búsqueda de significado trascendental no es melancolía o depresión. Es la manifestación de una sabiduría profunda, una comprensión intuitiva de que el tiempo es limitado y debe usarse para lo verdaderamente importante. Es el alma preparándose para una transición, asegurándose de que todo quede en orden, tanto lo material como lo espiritual. Ahora llega el momento de la gran verdad, la solución que transforma todo. Después de vivir la experiencia con Miguel, de investigar durante 3 años este fenómeno, de hablar con dozens de especialistas y de acompañar a varias familias en procesos similares, llegué a una conclusión que cambiará para siempre tu perspectiva sobre estas señales. La gran solución no es luchar contra estas señales. No es intentar revertirlas a toda costa. No es negar lo que está pasando ni llenar de falsa esperanza a quien las está experimentando. La solución es el reconocimiento consciente seguido del acompañamiento amoroso. ¿Qué significa esto exactamente? Significa entender que estas 7 señales son parte de un proceso natural y sabio del cuerpo humano. Son la forma en que nuestro organismo se prepara para una transición fundamental, reorganizando prioridades, conservando energía y dirigiendo todo hacia lo verdaderamente esencial. Con Miguel, una vez que entendimos lo que estaba pasando, todo cambió. Dejamos de insistir en que comiera más, en que fuera más activo socialmente, en que él luchara contra estos cambios. En lugar de eso, nos adaptamos a su nuevo ritmo de vida. Pilar aprendió a preparar comidas pequeñas pero nutritivas que Miguel pudiera disfrutar sin esfuerzo. Organizamos reuniones familiares más íntimas, reducimos el ruido y las distracciones en su entorno, y creamos espacios de calma donde pudiera descansar cuando lo necesitara. Pero lo más transformador fue el cambio en nuestras conversaciones. Dejamos de hablar solo del tiempo o de noticias triviales. Empezamos a hacer preguntas profundas. ¿Qué has aprendido en la vida que quisieras que recordáramos? ¿Hay algo que quisieras decirnos? ¿Cómo podemos hacer que te sientas más cómodo? Miguel pudo expresar sus miedos, sus deseos para sus últimos meses, sus reflexiones sobre la muerte. Nosotros pudimos decirle cuánto lo amábamos, cuánto habíamos aprendido de él, cómo su amistad había enriquecido nuestras vidas. Tuvimos conversaciones que jamás habríamos tenido si hubiéramos seguido negando lo obvio. Esta comunicación abierta y honesta transformó lo que podría haber sido un año de confusión, frustración y dolor en 12 meses de conexión profunda, amor consciente y despedida gradual pero hermosa. Miguel no solo tuvo un año más de vida, tuvo un año de vida plena, significativa, rodeado de amor y comprensión. El último mes de Miguel fue especialmente hermoso. Sabía que su tiempo se agotaba, y nosotros también lo sabíamos. Pero en lugar de estar llenos de angustia, estábamos llenos de gratitud. Pudimos decirle todo lo que queríamos decirle. Él pudo cerrar todos los círculos que necesitaba cerrar. Murió en su casa, rodeado de su familia, sin dolor, en paz. Sus últimas palabras fueron de agradecimiento: gracias por permitirme vivir mi despedida como quise vivirla. Si estás reconociendo alguna de estas señales en ti mismo, mi consejo más importante es este: no las veas como una sentencia de muerte, sino como una invitación a vivir más conscientemente. Comunícaselo a tu familia. Sé honesto sobre tus miedos y tus deseos. Permite vivir a tu nuevo ritmo sin culpa ni vergüenza. Si estás reconociendo estas señales en un ser querido, te ruego que cambies de perspectiva. En lugar de enfocarte en lo que esa persona ya no puede hacer, céntrate en lo que aún pueden compartir juntos. En lugar de negar la realidad, acompáñala en el proceso con amor, dignidad y honestidad. He desarrollado un método específico para estas situaciones, basado en mi experiencia con Miguel y otras familias. Incluye conversaciones específicas que puedes tener, técnicas para crear memorias significativas durante este periodo, y estrategias para mantener la calma y la esperanza mientras acompañas a tu ser querido. Si te interesa acceder a este método completo, déjame en los comentarios escribiendo "quiero acompañar mejor" y te contaré cómo puedes obtenerlo. También he creado una guía específica sobre cómo tener conversaciones difíciles pero necesarias sobre estos temas. Recuerda esto: después de cada despedida dolorosa, he aprendido que la muerte no es el fracaso de la vida, sino su culminación natural. Estas 7 señales no son motivo de pánico, sino invitaciones a amar más conscientemente, a hablar más profundamente,
a vivir más intensamente durante el tiempo que nos queda. Te invito a que compartas este vídeo con alguien que creas que puede beneficiarse de esta información. En nuestra sociedad todavía evitamos hablar de estos temas, pero la comunicación abierta puede transformar completamente estas experiencias para miles de familias. Si este contenido ha resonado contigo, si sientes que has aprendido algo valioso hoy, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Cada interacción me ayuda a continuar creando contenido que puede marcar la diferencia en la vida de personas como tú. Déjame en los comentarios qué señal te ha impactado más, si has reconocido alguna en tu experiencia personal, o si tienes alguna pregunta específica sobre estos temas. Leo cada comentario y respondo personalmente a tantos como puedo. En próximos vídeos exploraremos cómo preparar emocionalmente a la familia para estas transiciones, técnicas específicas para el cuidado durante este periodo, y recursos prácticos para hacer este proceso más llevadero para todos los involucrados. Gracias por acompañarme en este tema tan importante. Recuerda, reconocer estas señales no es rendirse, es prepararse para amar y acompañar de la mejor manera posible. Es transformar el miedo en comprensión, la negación en aceptación, y la despedida en una oportunidad de demostrar la profundidad de nuestro amor. Cuídate mucho, vive conscientemente, y recuerda que compartir estos conocimientos puede hacer la diferencia en la vida de muchas personas que están pasando por estos momentos cruciales.